Buenas, soy el estudiante Justiniano Mercado Lórico Germán de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la carrera de Arquitectura de la materia Teoría e Historia de la Arquitectura 2 con el docente arquitecto Pinoza Paz, y en esta oportunidad vamos a hablar del tema Arquitectura y Urbanismo del siglo XX. El movimiento moderno ha sido la gran aportación del siglo XX a la historia de la arquitectura, desarrollado fundamentalmente en Europa durante los años 20 y 30. El concepto moderno de la arquitectura y la ciudad ha supuesto unos cambios tan trascendentales como lo que en su momento provocó el Renacimiento italiano. Las transformaciones producidas por este movimiento, también conocido como funcionalismo, racionalismo o estilo internacional. Esta es una línea cronológica de lo que vamos a hablar en todo este tema. En torno a 1900, los principios de modernidad de 1900 a 1920, un estilo internacional de 1920 a 1945, entre la norma y la ruptura de 1920 a 1970, de la posmodernidad a la vanguardia y, lo último, la década final. En torno a 1900, los años inmediatamente anterior a 1900 fueron una época de gran efervescencia cultural, aunque estaba presente el impacto de las grandes exposiciones universales, que se habían erigido en gigantescos escaparates de progreso técnico e industrial. En todos los campos artísticos se apelaba constantemente a la búsqueda de lo nuevo como el rasgo fundamental que debía caracterizar el espíritu de la época. Los padres fundadores. Otto Warner, un creador prolífico y un dibujante extraordinario que durante la primera fase de su carrera proyectó en Viena algunos edificios de un clasicismo grandilocuente, pero en 1894 fue nombrado consejero superior de construcciones y profesor de la arquitectura de la Academia de Bellas Artes. Linke Wieseles, donde se aprecia su predilección por la fachada lisa, la línea recta, la regularidad de las ventanas, la potencia de las cornisas y la autonomía de la decoración. Otro arquitecto europeo que contribuyó igualmente a la transición hacia una nueva arquitectura fue el holandés Hendrik Petrus Verhaeghe, que aplicó y muy pronto sus ideas renovadoras a la que sería su obra maestra, la Bolsa de Ámsterdam, uno de los espacios más espectaculares de la arquitectura del siglo XX. Clasificado superficialmente como neorrománico, el edificio combina en sus muros fábricas de ladrillo con la piedra labrada, pero siempre enrasadas en planos sin salientes. La gran sala central está rematada por una impresionante estructura vista de cercha metálica y un enorme lucenario. En los Estados Unidos, el desarrollo de la estructura metálica con protección contra el fuego, junto con el perfeccionismo del ascensor, había dado un significativo impulso a la construcción de edificios de gran altura, especialmente en Chicago. Pero el cambio fundamental vino de la mano de Louis Sullivan, quien en su artículo "El edificio de oficinas en altura desde el punto de vista artístico" concebía el rascacielos como una composición tripartita inspirada en los elementos del lenguaje básico: basamento, fuentes y coronación. Artesanía doméstica y ciudad-jardín. Otro de los factores que contribuyeron al proceso de renovación de la arquitectura fue el movimiento inglés Art and Crafts, que durante la segunda mitad del siglo XIX había defendido la recuperación de las artes y los oficios tradicionales.
amenazado por la revolución industrial. Charles Boissens, discípulo aventajado e individualista de los seguidores del movimiento Art and Crafts, desarrolló en la década de 1890 un estilo muy personal, de una gran fuerza y sencillez. En torno a 1900 construyó para la alta burguesía inglesa numerosas mansiones campestres que se distinguen por una composición a base de volúmenes simples, muros blancos, hileras de ventanas, amplios miradores y voluminosas chimeneas que atraviesan cubiertas de pizarra. A estos añade unos espacios interiores abiertos y fluidos. Erwin Lutyens desarrolló la primera parte de su larga carrera dentro de esta línea de recuperación de los edificios artísticos. Gracias a su amplio conocimiento y a su desbordante imaginación, enriqueció los métodos constructivos vernáculos, sin renunciar al espíritu de la tradición. Buena muestra de ello es una de sus primeras casas, The Aneris Gardens, donde la austeridad constructiva se combina con formas severas y grandiosas. En Estados Unidos, un joven inquieto que a sus 26 años ya había trabajado en el estudio de Sullivan, estamos hablando de Frank Lloyd Wright, había construido su propia residencia familiar en 1889, pero fue con la casa Winlow en los alrededores de Chicago con la que inició una brillante carrera como arquitecto de la burguesía progresista de la capital del Medio Oeste. La estricta simetría de la fachada delantera se contrapone al pintoresquismo de la trasera, y la organización de la planta muestra ya los rasgos que iba a caracterizar la obra posterior de Wright. Innegable de la fase final del movimiento Art and Craft es la lucha por la transformación de la ciudad. El siglo XIX fecundó en utopías sociales y urbanas. Se cerró con la propuesta trascendental para el futuro, la ciudad jardín, en su libro titulado Mañana, un camino pacífico hacia la reforma real, publicado en 1898. Howard proponía un nuevo modelo de ciudad con la que buscaba mejorar las condiciones de vida y de trabajo del proletariado industrial. Un diagrama mostraba su disposición general con un círculo urbano de 1000 acres, unas 400 hectáreas, para 32.000 habitantes y rodeada por terrenos agrícolas de superficie 5 veces superior al centro. Estaba ocupado por un gran parque y el perímetro se definía mediante un ramal de ferrocarril que pasaba tangencialmente al conjunto. El arte nuevo, donde más claramente se manifestó la voluntad de renovación estética de la última década del siglo XIX, fue en el denominado Art Nouveau. Este es tan solo uno de los múltiples apelativos de una corriente que, desde Bélgica y Francia, se extendió por casi toda Europa, con algunas diferencias nacionales. Modern Style en Gran Bretaña, Style Liberty en Italia, Jugendstil en Alemania, Sucesión en Austria y Modernismo en España. Como se ve, todos estos términos hacen referencia a los valores que se asociaban con el siglo que estaba a punto de nacer: nuevo, moderno, libre, joven e independiente. La arquitectura Art Nouveau puede considerarse en cierto aspecto como el comienzo de una nueva era, pero también simplemente como el fin de un periodo histórico ya agotado. Por ello, una parte importante de su desarrollo se ha expuesto ya en relación con la arquitectura del siglo XIX. En torno a 1900, Victor Horta había terminado ya sus obras más célebres en Bruselas,
y había concebido difundir sus ideas y su forma por toda Europa. El uso de nuevos materiales, hierro y vidrio, quedaron bien patente en la audaz fachada de los desaparecidos almacenes, donde se combinaban esbeltos marcos metálicos con extensas superficies acritaladas, prenominación de lo que sería una de las obsesiones de la arquitectura moderna. Por otra parte, Antonio Gaudí, por el contrario, tenía en 1900 toda una carrera por delante. Ya se había hecho cargo de las obras del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, y la composición en planta de algunos de sus edificios anunciaban la función de geometría abstracta y formas naturales que caracterizaban sus obras maestras de la primera década del siglo XX. Otro caso sería el escocés Charles Rennie Markinton, que empezó decorando interiores con un estilo lineal y perpendicular, cargado de símbolos y sectas. En 1897 ganó el concurso para la nueva Escuela de Arte de Glasgow, que sería su obra maestra y uno de los edificios gremiales de la arquitectura moderna. La fachada presenta curiosas asimetrías y está dominada por los ventanales incrustados en la sillería de granito. En el interior sorprende la fluidez espacial del conjunto formado por las escaleras, los corredores y la sala de exposición. Pero la maestría de Markinton se aprecia aún mejor en la biblioteca, donde un volumen vertical está rodeado por una galería superior apoyada en una estructura de madera oscura. Este paseo revela el exterior en lo que es casi un acantilado de piedra, articulado por las bandas verticales de las ventanas reticuladas. Los principios de la modernidad de 1900 a 1920. Las dos primeras décadas del siglo XX fueron para la arquitectura una etapa de transición. Los últimos residuos de la estética decimonónica y el decorativismo del Art Nouveau se fueron abandonando progresivamente en favor de una mayor simplicidad formal y una mayor racionalidad constructiva. En Europa, la crisis de la Primera Guerra Mundial provocó, sin embargo, la explosión de la fantasía creativa. La evolución vienesa. Tras su apoyo explícito a los jóvenes de la Secesión, Otto Warner siguió evolucionando en su estilo y durante la primera década del siglo construyó, ya con más de 60 años, sus obras más maduras, combinando las ideas de simplificación compositiva, adecuación funcional y honestidad constructiva, expuesta en su libro, con los principios esenciales del clasicismo de sus primeras etapas. Warner logró una síntesis que se revelaría fundamental para el futuro desarrollo de la arquitectura. El mejor ejemplo construido de dicha síntesis es la Postparkgasse, la sede central de la Caja Postal de Ahorro, construida en Viena entre 1904 y 1906. Con una planta simétrica y equilibrada, el exterior presenta una fachada simple y desornamentada, en la que destaca el revestimiento de placas de mármol sujetadas con pernos de aluminio que se han dejado a la vista. En el interior, el espacio más interesante es la sala de operaciones, cubierta por cristalerías continuas y aparentemente ingravida, sostenida por una estructura metálica exterior solo visible desde el patio. Además, construir numerosos edificios singulares, Warner continuó su investigación urbana. Ombridge realizó varias casas y edificios central, la Earl Ludwig House, siguiendo los principios estéticos de la Secesión.
pero la boda de su benefactor le dio la oportunidad de mostrar claramente su evolución hacia formas más clásicas, desnudas y austeras. Para conmemorar el evento, Olbrich levantó entre 1905 y su prematura muerte en 1908 un conjunto formado por una serie de pabellones de exposición y una torre nupcial, la Hohenzollern-Tour, que corona la colina de Mark-Ildenhof-Noed, frente a la ortogonalidad de la pérgola que articulan los distintos cuerpos. El remate de la torre destaca por su insólito frontón formado por 5 pináculos rodeados. Joseph Hoffmann también empezó construyendo villas en la lujosa colonia vienesa. Por entonces Hoffmann ya mostraba una predilección radical por las figuras cuadradas y la simple contraposición del blanco y el negro. Su sanatorio de Pürsendorf muestra también esta simplicidad en la volumetría, pero su mejor obra, el Palacio Stockler en Bruselas, no se limitaría a estos recursos formales. Este edificio no se concibió solo como una residencia de lujo, sino también como un marco para la obra artística de sus propietarios. Es por tanto un palacio y un museo. Frank Lloyd Wright y la Casa de la Pradera. En 1893, la Exposición Colombina de Chicago puso de moda en Norteamérica el clasicismo monumental, pero a Frank Lloyd lo que más le interesó fue la sencillez de línea del pabellón japonés, una influencia que siempre lo acompañaría. El programa de esta amplia vivienda unifamiliar se reparte en 3 plantas sin sótano. En la baja se encuentra el vestíbulo, una sala de juego, otra de billar y los 2 locales de instalaciones. La principal está denominada por un extenso cuerpo longitudinal que alberga el salón y el comedor, separados por la masa de la chimenea, a lo que se añade otro bloque posterior con cocina y cuarto de servicio. El tercer nivel reúne los dormitorios y una disposición compacta de torres belvedere. Todo ello se refleja al exterior en un volumen complejo y articulado, de abstracta superficie de ladrillo enmarcadas por piezas de hormigón, secuencia de ventanas de suelo a techo y amplias cubiertas de muy poca pendiente. Frank Lloyd también diseñó todo el mobiliario y su característico estilo de líneas rectas, con sillas de alto respaldo y sólidas mesas de geometría cúbicas. En la línea de lo que en Europa hacía Markington y Hoffmann, protegida por el American Institute of Architects, como el ejemplo de aportación de Frank Lloyd Wright a la cultura arquitectónica norteamericana. La Casa Rubin es hoy un monumento nacional propiedad de la Universidad de Chicago, que ha instalado allí la oficina del antiguo alumno. El orden del hormigón. Durante el siglo XIX, la tecnología del hierro había tenido un importante desarrollo, no así la del hormigón, que se había utilizado únicamente para construcciones utilitarias. Hacia 1870 a las masas de cemento y arena se le empezaron a añadir barras de acero que permitían aumentar la resistencia a fricción. Asimismo se empezó a moldear el nuevo material, ahora hormigón armado, en forma de pilares, vigas y losas, construyendo así un sistema muy adecuado para las instalaciones fabriles que demandaban economía, diafanidad y resistencia al fuego. Un joven suizo llamado Charles Eduard Jean Jens, que unos más
Unos años más tarde iba a aplicar lo aprendido allí en un proyecto denominado Mason Dominó, un juego de palabras y el popular juego de fichas al que formalmente se asemejaba tanto en la planta de cada unidad como en el aspecto de sus combinaciones. Consistía básicamente en 6 pilares apoyados en en, sendas zapatas de cimentación que sostenían 3 losas horizontales con un estrecho voladizo en todo su perímetro. Este sistema permitía total libertad en la disposición tanto de los muros exteriores como los tabiques interiores, que se podían levantar con componentes baratos fabricados en serie. El proyecto no se llevó a cabo, pero fue uno de los fundamentos de la arquitectura posterior de su autor, conocido a partir de 1920 como Le Corbusier. El hormigón armado fue también el material favorito de otro francés, Tony Garnier, cuya aportación trascendió el campo de la edificación para extenderse al del urbanismo. Garnier recibió su formación académica en París, pero fue en Roma como becario, donde desarrolló su visión de la nueva ciudad del siglo XX. Su proyecto se expuso en 1904, pero no se publicó en forma de libro hasta 1917. El plano estaba trazado en una localización casi real junto a una pequeña ciudad antigua y mostraba una zonificación radical. El núcleo residencial estaba separado de las instalaciones industriales por una vía férrea y un terreno libre. El utopismo progresista de Garnier le llevó a prescindir de iglesias, prisiones y cuarteles, considerados innecesarios en la ciudad socialista. Fantasías expresionistas. Además de hundir sus raíces en la forma fluida y orgánica del fin del siglo, el expresionismo encontró otra de sus inspiraciones en la estructura cristalina. El origen literario de esta influencia fue el libro Arquitectura de Cristal de 1914, del poeta y novelista Paul Schilbach, y su primera plasmación arquitectónica fue precisamente el pabellón de la industria del vidrio, construido también en la exposición de Colonia por Bruno Taut. La intención de Taut era también exaltar la producción industrial, por lo que utilizó el vidrio como componente constructivo y simbólico de un edificio centralizado. Levantó sobre un podio y compuesto por un basamento cilíndrico y una cúpula facetada terminada en punta. Salvo la estructura del hormigón, todo lo demás era bloque de vidrio de distintos colores, por lo que la experiencia del espacio interior era radicalmente novedosa. El máximo desarrollo de la forma plástica expresionista lo llevó a cabo Erich Mendelsohn, formado bajo un influjo del Art Nouveau. Mendelssohn alcanzó gran notoriedad cuando expuso los bocetos que había dibujado en la trinchera durante la guerra. Inspirándose en ello, construyó poco después en Potsdam un observatorio astrofísico conocido como la Torre de Einstein. Pese a que la planta tiene una disposición axial y geométrica, el volumen está tratado como una masa escultórica con forma libre y orgánica que le dan un aspecto fluido y dinámico. Lo que parece una muestra le da capacidad de modelado plástico del hormigón, en una realidad una construcción convencional de ladrillo revestida de cemento. La vivienda holandesas. Los Países Bajos se mantuvieron neutral durante la Primera Guerra Mundial, por lo que el sector de la edificación no sufrió un parón tan drástico como en el resto de Europa. A un ritmo más lento en Ámsterdam se continuó con la construcción de grandes barrios de vivienda social, fundamentalmente en el ensayo proyectado por Verlaine
en principios del siglo. Revisado completamente en 1915, el plano definitivo de Amsterdam Sur muestra un trazado de varios a base de ejes monumentales, amplias avenidas arboladas y calles secundarias, que conjuntamente definen grandes manzanas cerradas con patios ajardinados. El plan de Verlaget marca la transición entre el urbanismo decimonónico y la nueva idea de ciudad que se iban a consolidar tras la guerra. De las múltiples manzanas de vivienda llenas de curiosos detalles que pueblan los ensanches de Ámsterdam, una de las más llamativas es la construida por De Klerk entre 1917 y 1921 para la promotora Engel Hart al oeste de la ciudad y conocida como El Barco. De planta triangular, presenta una proa ocupada por una estafeta de correos, donde se aprecia mucho de los juegos compositivos que se repiten por todo el edificio, muro de ladrillos con distintos colores y aparejos, cubierta de teja que se extiende por la fachada, gruesa carpintería de madera blanca enrasadas al exterior y huecos de forma caprichosas en el lado que forma la base del triángulo. La popa está marcada por un peculiar obelisco que sirve de hito visual tanto para el patio de la manzana como para la placita que tiene adelante. Un estilo internacional, 1920-1945. El periodo de entreguerra fue la época heroica de la arquitectura moderna. A principios de los años 20, los experimentos de la vanguardia pictóricas empezaron a aplicarse a los edificios y al poco tiempo ya se estaban construyendo algunas obras maestras del siglo XX. En los años 30, el llamado estilo internacional se difundió por todo el mundo, al tiempo que los gremiales nazi y stalinista condenaban la atracción moderna y propugnaban una arquitectura monumental e histórica. Las vanguardias arquitectónicas. En Weimar, la Bauhaus ocupaba los edificios diseñados por Van der Velde para la Escuela de Bellas Artes y Artes y Oficios. En 1924, los partidos conservadores ganaron las elecciones y cerraron la institución, que hubo de trasladarse a Dessau. El edificio construido es a tiempo un reflejo de la filosofía estética de la Bauhaus y un símbolo de la revolución arquitectónica del movimiento moderno. En él se funde la exaltación de la imagen maquinista, ya anticipada por Gropius en la fábrica Fangus, en la exposición de Werkbund en Colonia, con los nuevos mecanismos compositivos de la vanguardia, en especial las abstracciones geométricas de Sting. El programa funcional debía incluir, además de los locales de la propia Bauhaus, una escuela municipal de formación profesional y vivienda para el director, los profesores y los estudiantes. Gropius respondió a estas variedad separados cada función en un volumen primático individual con entradas independientes, el más espectacular por su extensa fachada de vidrio, alberga lo de los talleres, otros contienen las aulas de la escuela profesional y el tercero, más alto, agrupa los estudios de los alumnos. Los dos primeros están unidos por un cuerpo elevado sobre una calzada en el que se encuentran la administración y el despacho del director. Le Corbusier y el espíritu nuevo. Tras haber pasado por los estudios de Piret y Beret, Charles Edward
volvió a su ciudad natal para pasar los primeros años de la guerra. Allí construyó algunas casas que ya hacían presagiar su capacidad creativa, en especial la Villa Stuart. Pero en 1916 regresó a París, conoció al pintor Amédée Ossefan y juntos lanzaron una nueva corriente vanguardista denominada purismo, que defendía la superación del cubismo mediante el orden y la precisión en las representaciones icónicas de objetos cotidianos. En 1920 fundaron la revista El Espíritu Nuevo, donde Jean escribía sobre arquitectura bajo el seudónimo ya nunca abandonó de Le Corbusier. Madame Savoye y su hijo querían una casita de campo a la última moda. Le Corbusier le hizo una especie de villa renacentista, un edificio clásico moderno considerado indiscutiblemente como una obra maestra. Incluso su nombre se ha castellanizado entre nosotros como Villa Savoya, situada en Poissy, al noroeste de París. La Villa Savoya es la mejor expresión de los 5 puntos de una arquitectura nueva, formulados por Le Corbusier en 1926. Su volumen primático se eleva visualmente del terreno mediante los pilotes situados en casi todo su perímetro. La cubierta plana es un lugar para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Los tabiques interiores son independientes de la estructura. Una banda continua de ventanas recorren los planos exteriores del piso principal y las fachadas se separan de los pilares para permitir huecos y superficies de formas libres. El paseo arquitectónico empieza en la entrada a la parcela. Llegando en automóvil, este se introduce bajo la casa y tras un giro de 90 grados se detiene para depositar a los visitantes en una puerta principal. Luego sigue hasta el garaje. El vestíbulo es un amplio espacio delimitado por paredes curvas enteramente de vidrio. Nada más entrar, a la izquierda está la escalera de servicio y a su lado el pasillo que lleva a los cuartos de los criados. La familia Savoye pasó poco tiempo en la casa. Se quejaba de que había goteras por doquier. Durante la guerra se usó como almacén de heno y en la posguerra como centro juvenil. Estuvo al borde de la demolición en 1958, pero Andrés Marrault consiguió declararla monumento histórico en 1964. Desde entonces ha sido renovada en varias ocasiones, en especial para conmemorar el centenario del nacimiento de Le Corbusier en 1987. Mies van der Rohe y el espacio fluido. Después de su estancia en el estudio de Beret y de unos primeros años de posguerra expresionista y revolucionario, Mies van inició hacia 1923 una nueva etapa más pragmática, coincidiendo con el final de la crisis económica alemana. Fue entonces cuando publicó el primer número de la revista G, Forma, Configuración, un proyecto de edificios de oficina en hormigón armado, acompañado de un texto en el que rechazaba el formalismo y apostaba por la economía y la funcionalidad, en una línea que poco después sería conocida como la Nueva Objetividad. El 19 de mayo de 1929 se inauguró la Exposición Internacional de Barcelona.
Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia asistieron a la ceremonia de apertura del pabellón alemán, que ya se había convertido en un foco de atención debido a su arquitectura radicalmente innovadora. En junio del año anterior, Mies había recibido el encargo de organizar la participación alemana en la exposición. Delegó el montaje de los contenidos en su colaboradora Li Range y se concentró desde el principio en el diseño de un Repräsentationraum, un espacio de representación no de los productos fabricados en Alemania, sino del espíritu de modernidad y progreso el progreso de todo el país. Para él, por tanto, era casi una embajada y aprovechó para hacer realidad su novedoso concepto de espacio fluido. Alojamiento social y la ciudad contemporánea. La, re la revolución arquitectónica de los años 20 no se limitó a cambiar las formas, sino que incidió también en los aspectos sociales, inicialmente en la mejora de la vivienda colectiva y en la transformación de la ciudad. Para ello se fundaron en 1928 el Congreso Internacionales de Arquitectura Moderna, CIAM, donde se plantearon temas como la descongestión, la higiene, la racionalidad funcional del alojamiento como célula básica de la ciudad. Para Le Corbusier, vivienda y ciudad iban íntimamente unidas. En 1922 presentó su proyecto de Ville Contemporanea, una ciudad para 3 millones de habitantes, que sería el germen de todas sus ideas urbanísticas posteriores. Era un trazado abierto, con 24 rascacielos en el centro y grandes supermanzanas alrededor. Al tráfico rodado y el peatón estaban separados en un distinto nivel, y todos los edificios se elevaban del suelo para integrar la naturaleza en la ciudad. Los edificios residenciales, bautizados como inmuebles villas, se formaban superponiendo una variedad de la casa Citroën, con salones y terrazas de doble altura. Una de estas unidades se construyó en 1925. América y la modernidad. Los años 20 fueron una época de prosperidad para los Estados Unidos. Sin embargo, frente a la efectividad vanguardista europea, la arquitectura norteamericana se movía aún dentro del clasicismo. Por la Exposición Colombina de Chicago en 1893. Por su parte, Frank Lloyd Wright encontró su estabilidad personal y renació de sus cenizas a mediados de los años 30, después de una década de ostracismo, recluido con sus discípulos en su hermandad de Taliesin y dedicado a su modelo urbano de Bradacre City y a diseñar un tipo de casa casi prefabricada llamada Usoniana. El maestro norteamericano recibió en 1934, con 67 años, un encargo que llegaría a ser otra de sus obras maestras, uno de los edificios místicos del siglo XX, conocida en español como la Casa de la Cascada. Está situada justamente encima de un salto de agua donde su propietario solía descansar y parece surgir directamente de la roca que bordea el arroyo. Su terraza emboca los grandes bloques pétreos caídos a pie de la cascada, y textura y colores producen lo de la piedra y el follaje del lugar. El conjunto gira en torno a un poderoso núcleo de piedra que alberga las chimeneas y escaleras de la parte posterior del terreno. De este elemento surgen dos bandejas horizontales superpuestas y perpendiculares entre sí, con terrazas delimitadas por parapetos bastante bajos. La segunda obra fundamental de Frank Lloyd
En este periodo es la sede de la compañía Johnson Ward en Racine, para la que construyó inicialmente un edificio administrativo y más tarde una torre de laboratorios. El primero alberga un asombroso espacio interior que consiste en un gran rectángulo con esquinas rodeadas, ordenado mediante una retícula de columnas fungiformes que acaban en una pieza circular. Los huecos vidriados entre dichas piezas le confieren el aspecto de un estanque con nenúfares. Los muros perimetrales de ladrillos son solo cerramientos. La difusión mundial. Los años 20 fueron una década excepcional para la arquitectura. A las obras y arquitectos ya mencionados se le puede añadir otros que reflejan la riqueza del movimiento moderno. Un caso especial es el del holandés, donde además de Wendingen y de Stijl hubo otros enfoques paralelos como la mezcla de objetividad funcionalista y expresión constructivista, plasmada en el Sanatorio Sonnenstraße. En Italia, el fascismo oscilaba entre la retórica historicista y la vanguardia futurista. En 1926, unos jóvenes arquitectos formaron un grupo de 7. Propugnaron una síntesis entre tradición clásica y renovación maquinista, que más tarde denominarían arquitectura racional, y que entendían como la expresión auténtica de los principios revolucionarios fascistas, frente al clasicismo simplificado de Marcello Piacentini y sus seguidores. El gran creador del grupo era Giuseppe Terrani, quien, tras sorprender por su novedad en la vivienda Novocomún, en cómo construyó en la misma ciudad la obra maestra del racionalismo italiano, la Casa de Fazio, sede local del Partido Único de Mussolini. La tradición es patente en la tipología de palacio con patio central en la ciudad, proporciones y en el revestimiento de mármol, pero todo ello se combina con un lenguaje absolutamente moderno, una geometría nítida y una elaborada estratificación superficial. Los continuos viajes de Le Corbusier en estos años plantaron la semilla del movimiento moderno en muchos países, en especial los suramericanos. En Brasil fue donde sus ideas se pusieron en práctica con mayor rapidez. Participó como asesor en proyectos del Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro, redactado por Lúcio Costa y un grupo de jóvenes arquitectos, entre lo que ya destacaba la figura de Oscar Niemeyer. Al final de una dilatada construcción, el edificio se convirtió en la primera realización a gran escala de los principios arquitectónicos y urbanísticos, y Le Corbusier, bloque aislado de altura sobre pilotis briselolenses en la fachada soleada y pan de Beret en la opuesta. Niemeyer evolucionaría después hacia formas más sinuosas y sensuales, y llegaría a convertirse en una de las figuras más admiradas de los años 50. Entre la norma y la ruptura.
1945-1970, difundido ya en casi todo el mundo durante los años 30, el estilo internacional del movimiento moderno se convirtió en la posguerra en el lenguaje convencional de la arquitectura. Los maestros siguieron impartiendo lecciones singulares, pero pronto surgieron actitudes contestatarias que desembocarían en los años 70 en la idea de la posmodernidad. Le Corbusier y el hormigón en bruto. Considerado ya como uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna, Le Corbusier pasó la guerra retirado en los Pirineos. Afortunadamente para su prestigio, no consiguió convencer al gobierno colaboracionista de Vichy de que llevase a cabo alguno de sus proyectos urbanísticos, y cuando volvió a París lleva casi una década sin construir. La tarea fundamental de los arquitectos europeos en la posguerra fue la reconstrucción del patrimonio edificado, y en especial la recreación de nuevos alojamientos de carácter social. En 1945, Le Corbusier recibió el encargo de iniciar los estudios para un conjunto residencial en Marsella, que con el tiempo se convertiría en uno de los edificios más trascendentales para la arquitectura y la ciudad de la segunda mitad del siglo XX. En la denominada Unité Habitation, unidad de vivienda, Le Corbusier hizo realidad su idea de la ciudad moderna como un conjunto de grandes edificios en altura situados en medio de la naturaleza que proporcionarían así a sus ocupantes los ya mencionados tres placeres esenciales: luz, espacio y vegetación. Además, aplicó en ella sus investigaciones tipológicas sobre cómo debía ser la vivienda contemporánea, construido entre 1947 y 1952. El resultado fue un bloque compacto y aislado para albergar a una comunidad de unos 1800 habitantes, aunque incumplía todas las ordenanzas. La Unité se convirtió pronto en el prototipo de la vivienda social y del tejido urbano de los años 50. Por esta misma época, Le Corbusier construyó la que es sin duda su obra más singular e inquietante, la capilla de Notre-Dame-du-Haut, en la colina de Rhône-Chap, situada en un lugar de peregrinación ancestral cargando de significados religiosos. Le Corbusier dejó que su proyecto se impregnase en todas sus acepciones artísticas y simbólicas, y creó un edificio de formas libres y escultóricas, moldeado exteriormente como una masa plástica y excavado interiormente como una caverna mística. Tras ascender por un sendero que tiene mucho de recorrido procesional, se llega a la cumbre de la colina, donde aparece un volumen compuesto de muros blancos rugosos, curvos, ladeados y aparentemente macizos, coronados por una cubierta oscura con forma de barca, y rodeado por tres torres semicilíndricas con remate a modo de capuchas. Mies y Freund-Lorenz, la disciplina y el individualismo. El libro El estilo internacional y la llegada de Gropius y Mies a los Estados Unidos en 1937 contribuyeron decisivamente a que los principios de la arquitectura moderna europea enraizase en la cultura norteamericana de posguerra. Gropius formó en 1945 el grupo TAC, pero su influencia no derivó de sus obras, sino de sus enseñanzas en la Escuela de Arquitectura en Harvard.
Mies, donde más influencia tuvo fue en los rascacielos de oficinas, gracias sobre todo al refinado diseño del edificio Sean Grant en Nueva York, retranqueándose de la alineación de las calles. Mies construyó un prisma frontal y simétrico, grandioso y representativo, con proporciones exquisitas y materiales caros y elegantes, sobre todo el bronce. La aparente sencillez de este edificio de rascacielos hizo que fuese imitado hasta la saciedad como símbolo corporativo de las grandes empresas norteamericanas, aunque sin alcanzar nunca la sutileza de los diseños de Mies. Pese a haber superado con creces el presupuesto del edificio administrativo de la empresa Johnson Wayne, Frank Lloyd Wayne recibió el encargo de ampliar el conjunto con una torre de laboratorio en 1945 a 1950, haciendo realidad una idea anterior. La torre tiene una estructura literalmente arbórea, con una cimentación en forma de raíz primaria, en un fuste a modo de tronco, del que se van saliendo plataformas horizontales en voladizos como si fuese rama. Sus 14 pisos van alternándose entre las plantas cuadradas y la circular, funcionando esta última como altillos de la primera. En esta época, Frank Lloyd Wayne aplicó profusamente las curvas a sus formas arquitectónicas, insistiendo en el carácter orgánico que pretendía dar a sus obras. La apogeosis de esta concepción llegó con el Museo Guggenheim en Nueva York, que le ocupó desde 1944 hasta su muerte en 1959. La importante masa curva de sus volúmenes principal va girando y creciendo en anchura a medida que se eleva. Su carácter macizo y la luminosidad del color crema contrastan violentamente con la austeridad rectilínea de Manhattan. El impresionante espacio interior contiene un gran vacío central, rematado con amplios lucernarios circular y delimitado por una rampa helicoidal definida por la alternancia de los parapetos claros y los vanos oscuros. Alto y la poética orgánica. Durante la guerra, Alvar Aalto salió adelante gracias a sus clases en el Massachusetts Instituto de Tecnología, donde poco después construiría la Baker House, una residencia de estudiante compuesta de un bloque alto y ondulado para las habitaciones y varios cuerpos bajos y ortogonales para las zonas comunes. La Universidad Técnica de Helsinki es un buen ejemplo de todo ello. Construida entre 1953 y 1966. Aquí un extenso conjunto de bloques paralelos y perpendiculares alberga las oficinas, los laboratorios y las aulas, mientras que un volumen singular con una planta desplegadas en abanico y una sucesión en forma de cuña triangular acoge dos grandes auditorios en su interior y un teatro al aire libre en su cubierta escalonada. El arquitecto danés Georg
Unson había estudiado la obra de Asplund, había trabajado con Aldo y había viajado hasta Talliense para conocer a Frank Lorenz, pero casi no había construido nada cuando en 1957 ganó el concurso para levantar el Teatro de la Ópera en una península de la bahía de la mencionada ciudad australiana. El diseño original mostraba una sucesión de plataformas sobre la que se levantaba una serie de conchas blancas y yuxtapuestas y erguidas que recordaban la silueta hinchada y triangular de los veleros. Desarrollado con el ingeniero Ove Aruns, el proyecto hubo de sufrir numerosas transformaciones, en especial la conservación de la concha en casquetes esféricos que permitiesen su cálculo estructural. Nuevas capitales: Shawinigan y Brasilia. En 1951, Le Corbusier recibió el encargo de proyectar para la región india del Punjab oriental una nueva capital que habría de situarse junto a la aldea de Chandigarh, una oportunidad que no había tenido ni en Europa ni en América. Le llegó a Le Corbusier, de un país en vías de desarrollo que acababa de obtener su independencia. Por fin pudo poner en práctica las ideas urbanísticas que había plasmado en su plan para la Ville Radieuse. Este esquema fue el que sirvió de base para el proyecto de Chandigarh, aunque se eliminaron los bloques y los rascacielos de vidrio. Las plantas original muestra una retícula ortogonal de vías de comunicación que separan sectores rectangulares de alojamiento de baja densidad. En el cruce de las dos avenidas principales se encuentra el centro comercial. En el extremo noreste, el conjunto monumental de Capitolio, que reúne las principales sedes institucionales del Estado. Un gran parque longitudinal atraviesa toda la ciudad y cada uno de los sectores de vivienda dispone de su propia zona verde. Le Corbusier se reservó para sí la construcción de Capitolio, que incluía la Parlamento, el Palacio de Justicia, el edificio de los ministerios y un palacio de gobernador, finalmente no realizado. Todo ello muestra el alto grado de monumentalidad que este arquitecto podía lograr moldeado, con forma y materiales nuevos, conceptos tan antiguos como la columnata o la cúpula. La semilla plantada por Le Corbusier en Brasil dio otro gran fruto: la nueva capital del país, situada en el interior para hacer realidad una vieja ambición nacional. Elegido el emplazamiento, se convocó un concurso que ganó Lúcio Costa en 1957 con un plano también inspirado en la Ville Radieuse y apoyado en dos ejes, uno monumental y otro residencial. El primero es rectilíneo de norte a sur. A sus flancos se sitúan diversos edificios institucionales y culmina en una explanada triangular llamada Plaza de los Tres Poderes. El segundo eje se curva simétricamente respecto al primero, evocando en parte la forma de un lago artificial creado a la cota simbólica de 1000 metros sobre el nivel del mar. El mayor énfasis plástico está
sin duda en el Palacio del Congreso, una extensa plataforma de la que sobresalen los volúmenes del Senado y de la Cámara de Diputados, dos casquetes esféricos colocados uno hacia arriba y el otro hacia abajo, con el contrapunto vertical de las dos torres de oficinas. Del brutalismo al metabolismo. Mientras se construía Cardigan y Brasilia, en Europa ya se sentían serias dudas sobre este nuevo urbanismo. En 1953 se celebró en Aix, en Provence, el Science en su novena jornada, cuya inauguración tuvo lugar en la azotea de la Unité de Marsella. Allí los jóvenes comenzaron a mostrar su desilusión por la banalización de los heroicos principios de los años 20. La ruptura definitiva se produjo 3 años después. La biblioteca de la Facultad de Historia en Cambridge, un edificio en forma de L, en cuyo ángulo se sitúa el espacio único de la sala de lectura, cubierta por una impresionante cristalera inclinada. La masa del conjunto vuelve a ser un juego de piezas articuladas que apoyan en un basamento y que se elevan en un constante diálogo entre la rectitud radical y el perfil escalonado. La Plug-in City, ciudad para enchufar, diseñada en 1964 por Peter Cool, muestra grandes maestructura de servicio e instalaciones a la que una cápsula habitable prefabricada se engancharían a medida que fueran siendo necesarias. Arata y Sosaki muestra unas construcciones en racismo que sobrevuela el tejido urbano existente, y Losaki siempre se mantuvo al margen de lo metabolista, pero reflejó inequívocamente su influjo en esta primera parte de su carrera. Louis Kahn y la monumentalidad. En los Estados Unidos, frente a la atracción de Mies y el funcionalismo difundido por groupies de Harvard, la Escuela de Arquitectura de Yale fue cuna de una nueva monumentalidad encarnada magistralmente en las obras de Louis Kahn. El sentido de la serenidad clásica, del orden compositivo y de la relación topológica de los edificios con el paisaje quedó patente poco después de la sede de Instituto St. 1959-1965 en La Jolla, California. Concebido inicialmente con 3 núcleos separados: vivienda, reunión y trabajo, finalmente solo se construyó una parte del conjunto de los laboratorios, configurados como 2 bloques paralelos que dejan entre sí una especie de plaza pavimentada, recorrida por un pequeño canal de agua y orientada hacia el horizonte del Pacífico. Otro de los temas favoritos de Kahn, la íntima relación entre espacio y estructura, quedó plasmado en el Museo Kimberg en Fort Worth, Texas, considerado la obra maestra de Kahn, uno de los museos más bellos del siglo XX. Una serie de naves paralelas están rematadas por falsas bóvedas en cuya supuesta clave una hendidura continua
permite la iluminación natural. Se crea así una secuela de espacios bañados por una luz difusa que realza la contemplación de las obras de arte. De la posmodernidad a la neovanguardia, 1970-1990. La recreación en contra del movimiento moderno se difundió rápidamente durante los años 70 hasta convertirse en todo un estilo posmoderno. En los 80, una década caracterizada por el auge en la construcción de museos, algunas tendencias coetáneas aún inspiradas en las vanguardias de los años 20 cultivaron la expresión tecnológica, mientras otras desembocaron en las fantasías de constructivistas. Populismo americano y neorracionalismo europeo. La idea de Robert Venturi en favor de la complejidad y la contrastación en la arquitectura pronto se ampliaron a la escala urbana. También Charles Murray siguió esta línea ecléctica, olvidada su vertiente regionalista, sus construcciones universitarias, en especial en Kruger College. En Santa Cruz, California, combinan el trazado pintoresco y la referencia a The Style, un conjunto en el que aparecen recursos como fachada falsa o la superposición de elementos de escala distinta. Aldo Rossi, inspirado en la casa de vecindad de la región, consiste en un larguísimo bloque recorrido en su interior por una galería. El monótono exterior presenta una zona superior de ventanas y huecos cuadrados de ritmos uniforme, que se apoyan en el terreno mediante pantallas transversales de hormigón. Los Cinco en Nueva York. Otra prueba de que el movimiento moderno ya se veía en los años 70 como un episodio del pasado es el hecho de que empezaron a surgir voces en favor de una revitalización de sus formas. Desde el punto de vista compositivo, los años 20 seguían siendo un periodo histórico en que los maestros de la vanguardia arquitectónica habían creado un lenguaje radicalmente nuevo. En lugar de sustituir este lenguaje de forma abstracta por otro más figurativo extraído de la cultura popular, algunos arquitectos norteamericanos pretendían profundizar un estilo que consideraban la esencia de la revolución arquitectónica del siglo XX. A estos últimos se les empezó a conocer como los blancos por contraposición a los grises, seguidores de la línea de Venturi. Estos cinco arquitectos, Peter Eisenman, Michel Graver, Charles Waldmeister, John G. Duff y Richard Meyer, compartían su admiración por el lenguaje abstracto del estilo internacional, por sus elementos morfológicos y por la articulación de sus sintaxis. Además, mostraba un interés primordial por las cuestiones formales a expresar de los aspectos funcionales o tecnológicos. La expresión de la tecnología. Las fantasías de Archigram y los metabolistas no cayeron en el olvido. Por el contrario, durante los años 70 y buena parte de los 80, un grupo de arquitectos principalmente británicos trató de hacer realidad esa visión de que el progreso tecnológico había sido el verdadero motor de la evolución arquitectónica desde mediados del siglo XIX. Para ello defendían una arquitectura dotada de la máxima flexibilidad de uso, elaborado con los materiales sintéticos más avanzados y con técnicas derivadas de otras industrias como la naval y la aeroespacial, y cuya imagen formal fuera simplemente la expresión de esa tecnología. Prácticamente en la misma fecha en la que Roger hacía la Lloyd Foster
construía la obra más trascendental de su carrera, la sede del Banco de Hong Kong y Shanghái, 1979-1985, en Hong Kong, el rascacielos más innovador y costoso de su época. El edificio consiste en 3 plantillas paralelas de altura distinta, soportadas por un costal estructural, una colosal estructura inspirada en la construcción de puentes colgantes. En el interior hay un gran atrio, similar al de la Lloyd's, iluminados con luz natural gracias a un gigantesco reflector situado en la fachada sur, que desvían los rayos del sol a unos espejos colgados en el techo. Sede municipal. Se trata de una construcción convencional en la que todo el énfasis se ha puesto en el diseño de la fachada, sobre un basamento escalonado. El volumen cúbico presenta un fondo de piedra con pequeños huecos cuadrados, sobre el que se ha trazado otros elementos de mayor escala, como pilastras estriadas, claves salientes e incluso guirnaldas recortadas, todo ello con un carácter meramente superficial. La moda de los 80. A finales de los años 70 y principios de los 80 se fue consolidando una forma de hacer arquitectura en la que los únicos relevantes era el envoltorio formal, normalmente repleto de cinta extraída de estilos arquitectónicos del pasado. Inicialmente fue el lenguaje clásico el más saqueado, lo que dio lugar al autodenominado clasicismo posmoderno, pero pronto cualquier periodo histórico fue usado como inspiración, actitud bautizada como eclecticismo radical. Esta arquitectura superficial y doméstica coincidió en Gran Bretaña y los Estados Unidos con una época de ultraliberalismo que convirtió a muchos arquitectos en menos decoradores de una fachada tan identificable con una forma y colorido como los embalajes de los productos de consumo. Philip Johnson, personaje poderoso y polémico en los círculos artísticos neoyorquinos, Johnson tomó con este edificio un nuevo rumbo en su ya variada trayectoria, iniciada como introductor del estilo internacional en Norteamérica en los años 30. Seguía como colaborador y emulador de Mies en los 50 y rematada por una etapa de monumentalidad pseudo-historicista en los 70, volviendo al esquema propugnado por Sullivan. Johnson dividió verticalmente el edificio en 3 partes: un basamento de escala urbana, un fuste repetitivo y continuo, y un remate identificable en el abigarato styling de la ciudad. Pero en lugar de ser una caja de acero y vidrio, la fachada está revestida de piedra natural. El basamento hace referencia a la renacentista Capilla Pazzi en Florencia. El fuste evoca la estría de la pilastra clásica y el remate recuerda un armario de estilo Chippendale. Siguiendo este ejemplo, muchas grandes empresas eligieron este estilo, aparentemente más reconocible, para sus nuevas sedes. James Striller, con un revestimiento de piedra artificial que contrasta con los vivos colores de la barandilla,
la cristalera y las marquesinas. El conjunto muestra una composición casi clásica, basada en la integración de una figura en forma de U para la sala de exposición y un círculo central abierto para el patio de la escultura. Museo para una década. Richard Meier inició una nueva y provechosa etapa de su carrera, desde entonces desarrollada más en Europa que en América. Fiel a su gramática blanca y prismática, Meier se inspiró en una villa existente para desarrollar un complejo edificio compuesto por tres grandes cubos articulados, formando una L, y cuyos rasgos más llamativos es la luminosa rampa que va enlazando las diversas plantas y exposiciones. Este elemento se repite sintéticamente en las obras de Meier, que lo ha vuelto a incluir con formas distintas en el Museo Superior de Arte de Atlanta. Una postura distinta es la plasmada en el Museo de Arte Romano de Mérida, de Rafael Moneo. En este caso, la intención es dotar a la propia arquitectura de un carácter íntimamente relacionado con los objetos expuestos. Para ello, el edificio se inspira tanto en su configuración tipológica y formal como un sistema constructivo en la antigüedad clásica y en concreto en la arquitectura genuinamente romana de ladrillo y argamasa. El resultado es un grandioso espacio interior a modo de basílica, definido por una secuencia de arcos abiertos y gruesos, muros paralelos de ladrillos vistos e iluminados cenitalmente mediante luceros transversales. La fractura del constructivista. Los años 80 se cerraron con el lanzamiento de una nueva moda, la exposición Arquitectura deconstructivista, organizada en 1988 por Philip Johnson en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Reunió a 7 arquitectos ligados solo por algunos rasgos formales de sus proyectos, en especial la suposición de geometría oblicua en composición fracturadas e inestable, el constructivismo ruso en formal y la filosofía de la deconstrucción en lo teórico eran dos referencias básicas. Entre los seleccionados, Frank Gehry ya hacía tiempo que usaba la fragmentación como recurso compositivo en su propia casa. En Santa Mónica, California, el edificio existente se ha rodeado de varios volúmenes oblicuos construidos con materiales baratos, tela metálica, chapas onduladas, etc. La década final. En los años 90 se han producido algunos acontecimientos históricos que han tenido también su reflejo en la arquitectura. En España, la celebración en 1992 de la Exposición Universal de Sevilla culminó una década trascendental para nuestra arquitectura. En el panorama internacional, los primeros éxitos de los deconstructivistas en Europa pronto se vieron contrarrestados por una llamada al orden y a la simplicidad surgida al calor de los debates sobre la reconstrucción del Berlín reunificado. El último frente. Durante bastante tiempo, los arquitectos deconstructivistas solo produjeron intrincados dibujos que mostraban objetos difícilmente edificables, pero en Europa de principios de los 90 muchos tuvieron ocasiones de construir esas formas agitadas que querían reflejar la inestabilidad y la incertidumbre de la cultura contemporánea. Zaha Hadid levantó un parque de bomberos en 1991-1993.
su primer edificio construido, que muestra todas las tensiones formales y las deformaciones geométricas que hasta entonces solo había podido plasmar en atractivos dibujos y pintura. Por su parte, Daniel Libeskind ganó en 1989 el concurso para incluir el nuevo Museo Judío en una ampliación del Museo de Berlín. Su propuesta es un volumen cinzaguante en forma de rayo, que quiere simbolizar la fractura producida por la tragedia memorial del Holocausto en el propio corazón de la capital alemana. Tras un largo y polémico debate, se ha vuelto a enfrentar la tradición y la vanguardia, el edificio y las obras probablemente más emblemáticas y casi seguramente póstuma del deconstructivismo. Se terminó en 1997. El año de España. Los años 80 fueron para la arquitectura española una década dorada, que culminó con las grandes obras de 1992. Este renacer hundía sus raíces en la tradición moderna de la década anteriores. Tras el aislamiento inicial de la posguerra, el espíritu moderno se recuperó en los años 50 gracias a la sensibilidad plástica de José Antonio Goldes. Barcelona se convirtió en un modelo de regeneración urbana, tanto en el centro como en la periferia, dirigida por Bouygues. Esta transformación comenzó con el diseño de pequeñas plazas y culminó en una reordenación metropolitana para los Juegos Olímpicos de 1992. Palacio de los Deportes, situado como fondo de una plaza, es una magnífica muestra de cómo se puede alcanzar una escala monumental de los recursos formales de la atracción moderna. El rótulo volumen de planta elíptica se abre en un extremo para formar la embocadura de la entrada principal, y el espacio interior está marcado por la geometría curva de las gradas y la secuencia transversal de las enormes cerchas de la cubierta. Ante el fin del milenio. Este final del siglo y del milenio está siendo controvertido para la arquitectura y el urbanismo. Por un lado, el empuje de la orilla asiática del Pacífico se refleja en inmensos edificios de avanzada tecnología. Por otro, Europa se debate entre la vanguardia de la experimentación y el retorno de la disciplina. Terminal del aeropuerto de Nakasai. Con casi 2 kilómetros de longitud, es una forma lineal de doble curvatura aplicada en el centro con una cubierta ondulada que cobija los extensos espacios de acceso. Una operación similar está prevista en Hong Kong con un proyecto de Norman Foster. Estos ejemplos confirman que los aeropuertos han recuperado su relevancia arquitectónica. Coans se reservó para sí la construcción de Congrexpo 1990-1994, un gigantesco óvalo cortado transversalmente en 3 partes, un auditorio de música rock, un palacio de congreso y una zona de exposiciones individualizadas en el exterior gracias al uso de distintos materiales. La nueva Biblioteca Nacional de Francia, de Dominique Perrault, una extensa plaza delimitada por 4 torres angulares de vidrio que invoca de forma de unos inmensos libros abiertos en una línea semejante de austeridad formal y tratamiento presionista de los materiales. Se inscribe la actitud minimalista adoptada por un
variado grupo de arquitectos europeos cuyo mejor exponente sería los suizos Jacques Gerson y Pierre de Meuron. En el siglo XX se acaba y con él muere el segundo milenio de la civilización occidental. Resulta inevitable pensar que una etapa se cierra y otra se abre, incluso en el terreno de la arquitectura. Tal vez ese último debate entre orden y libertad sea sintomático de las inquietudes que inevitablemente provocan todos cambios de la época. Gracias.